Unión Radio 580 AM. Ya nos indica Eduardo desde Controles que tenemos al doctor Vigilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino y analista político. Vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura política de nuestro país. Doctor, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes, siempre es un gusto poder comunicarnos con la ciudadanía que escucha Unión Radio. Doctor, estamos ya a poco de ir nuevamente a las urnas, los ecuatorianos, en las elecciones 2025. ¿Cómo usted anualiza o visualiza el panorama político de nuestro país? Mire, realmente estamos todavía a 5 meses en que tenemos los ecuatorianos que ir a las urnas. Todavía tenemos un mes para que se inscriban candidatos y candidatas. Y por eso señalo que no se pueden seguir postergando. Y el gobierno, aunque lo fundamental de este gobierno sea la campaña electoral, sea colocar a ministros que fueron intrascendentes, y yo diría que hasta de penosa actuación, como la ministra de Ambiente o el ministro de Deportes, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Aunque el motivo fundamental de la existencia del gobierno sea la campaña, los problemas del Ecuador cada día se profundizan. Los problemas del Ecuador no son en este momento la campaña electoral ni qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones. Los problemas del Ecuador tienen que ver con esos temas profundos que en lugar de irse encaminando, de ir encontrando una salida, más bien se han profundizado. El tema de la inseguridad, no solo el de las muertes violentas, que ha disminuido un poco, pero con el que seguiremos siendo, con ese número, seguiremos siendo el país más violento de la región andina, por lo menos. De igual forma, los temas que tienen que ver con la economía, la falta de empleo, la falta de reactivación económica, la falta de oportunidades, cómo van fracasando también los emprendimientos que realizan las familias. Y además, si sumamos a esto también las vacunas, las extorsiones, llevan a que mucha gente haya optado por la penosa circunstancia de tener que abandonar el país y tener que salir. Esos son los problemas reales, esos son los problemas que la gente ve, o la falta de atención médica, la falta de servicios adecuados, incluso en los hospitales del IES, que son financiados con el aporte de todos los afiliados, pero aún ahí hay todo tipo de carencias, no se diga en los hospitales públicos y también en los prestadores privados de servicios de salud a quienes no se les paga. Esos son los reales problemas del país. Estos son los problemas que el gobierno, en lugar de atender, ha preferido mirar a un lado, ha preferido a través del discurso del odio, de la confrontación, como si en eso, o como si con eso algo se resolvieran los problemas del país. Doctor, el parlamentario andino tiene un papel relevante para nuestro país. Lo consulto porque generalmente en las elecciones se le da más relevancia, obviamente, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pero el parlamentario andino, la gente dice, bueno, voto por este, voto por el de aquí, voto por el de allá. Y usted que es actualmente parlamentario andino, ¿qué funciones realmente realiza el parlamentario andino y qué trabajo usted ha ejecutado en ese cargo que tiene actualmente, doctor? Mire, solo por mencionarle tres de las cosas que hemos venido trabajando en estos últimos meses, que son fundamentales. La primera, como no puede ser de otra manera, nuestra principal preocupación también en estos últimos meses ha sido el tema de la inseguridad, de la falta de seguridad ciudadana y de cómo poco a poco el crimen organizado y la delincuencia transnacional va apoderándose, en el caso del Ecuador, incluso de las principales esferas del Estado. En ese sentido, en el Parlamento andino trabajamos y entregamos al secretario ejecutivo de la CAN, que es el ente ejecutivo de la Comunidad Andina de Naciones, entregamos los lineamientos para una seguridad integral. Es prácticamente un libro en el que hay políticas de qué debe contener un plan regional, lo que estamos viviendo en el Ecuador. También tiene articulaciones, fundamentalmente se explica, porque, por ejemplo, nuestros países vecinos, tanto Perú como Colombia, son productores, ¿sí? Productores de cocaína, por decir algo. Y esa droga se va a través de puertos ecuatorianos y es en este momento el principal exportador en puertos europeos. Fíjese, si los problemas son regionales, hay que buscar salidas regionales. Nosotros hemos construido unos lineamientos de seguridad
lineamientos para la seguridad integral. Esos lineamientos fueron entregados al secretario ejecutivo de la Comunidad Andina de Naciones y al mismo tiempo, esos lineamientos a través del secretario ejecutivo fueron entregados a cada uno de los gobiernos. Por si acaso no haya sucedido así, yo personalmente les he pedido citas a las principales autoridades del gobierno actual para decirles, aquí hay lineamientos para que puedan efectivamente realizar un plan que no sea pues como el plan Fénix, del que ahora ya todos dudamos, sino un plan real que permita enfrentar la situación de inseguridad. Lamentablemente no me han concedido la cita ni la Cancillería ni el Ministerio de Gobierno. De todas formas, no voy a dejar de hacerles llegar este documento que ayuda a resolver o a enfrentar por lo menos la construcción de un verdadero plan. Y esto lo hemos hecho recogiendo documentos que se han realizado en los diferentes países, con presencia de expertos de los 5 países que conforman el Parlamento andino y recopilando una gran cantidad de información de lo que sí ha funcionado en los diferentes países de la región. Ahí le digo, por decirle una de las cosas en las que hemos venido trabajando. Otra de las cosas en las que venimos trabajando es en la red andina de universidades. ¿Qué es la red andina de universidades? La red andina de universidades pretende ser un espacio que permita la movilidad de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes de aquí del Ecuador puedan con universidades pares de los otros países de la región andina tener convenios que permitan la movilidad de tal forma que, por ejemplo, un semestre, un año, los estudiantes puedan ir a otro país y de esa manera se pueda también fomentar y permitir una formación mucho más plural. Y al mismo tiempo se van buscando entre esas universidades cupos, por ejemplo, de becas que ayudan también a incentivar esa movilidad. Por decir algo, la semana anterior tuvimos la reunión el miércoles, jueves, viernes, y el día viernes, mientras firmábamos la adhesión de la Universidad Militar Nueva Granada, esa universidad militar entregó 40 becas que luego tendrán que ser distribuidas entre los jóvenes de la región andina, 40 becas que para que puedan cursar estudios en esta prestigiosa Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Entonces, estas son cosas importantes que se vienen trabajando. Esta red andina tiene una asamblea de autoridades, tiene al mismo tiempo un consejo de acreditación para poder vigilar por la calidad de las universidades que son parte de la red y también tenemos un consejo ya editorial que va a publicar que va a desarrollar una revista de carácter científico que va a permitir publicaciones tanto de estudiantes como de profesores. Y este es un segundo elemento que estamos concluyendo. Un tercer elemento es lo que tiene que ver con la red de autoridades territoriales de la región andina, que permite que los alcaldes, los prefectos, gobernadores, que son electos por voto popular, puedan tener las mejores prácticas para poder ser aplicadas en cada uno de nuestros países. Pero al mismo tiempo, le digo, hay otros temas de absoluta preocupación. Por ejemplo, cómo reacciona la región andina frente a las disposiciones reglamentarias que ha adoptado Europa, por decir algo, que impide o que pone restricciones a nuestras exportaciones y que con esas exportaciones se afecta el ambiente, se tala los bosques o hay presencia, por ejemplo, de niños trabajando en estas plantaciones. Cosas como esas se dan seguimiento desde el Parlamento andino y buscamos tener no solo un diagnóstico de la situación, sino propuestas de solución frente a los problemas que no solo son del Ecuador, sino son de la región. Perfecto, ahí está el análisis que nos ha dado el doctor Virgilio. Se lo consultaba porque hay personas que dicen, bueno, elegimos también parlamentarios andinos, pero ¿qué hacen ellos? Y de hecho en las redes sociales ellos dan ahí sus opiniones. 8:16, doctor. Retomando el tema de la coyuntura política y nacional de nuestro país, usted ha dado los problemas que hay en nuestro país, la inseguridad, el desempleo, las extorsiones que atemoriza a los comerciantes y también la economía poco a poco muere. ¿Cómo
entender todos estos panoramas. ¿Y quién tiene la solución? Porque la gente dice, bueno, vienen nuevas elecciones, hay 17 candidatos, ¿por quién voy a votar? ¿Quién me da realmente la teoría de que se van a solucionar los problemas de nuestro país? Mire, lo importante es decirle a la ciudadanía que hay alternativas, que en otros momentos de los últimos años de la historia nacional efectivamente se han podido establecer alternativas que permitan la dinamización de la economía. En este momento el Ecuador está en una situación de semiparálisis, porque hay una economía estancada, porque no hay circulante, porque encima con el aumento del IVA, sí, el gobierno puede recaudar un poco más, pero disminuye en general el consumo de las familias. Entonces, evidentemente que hay alternativas, ¿no? Una primera alternativa, que si existiría un gobierno que no tenga conflicto de intereses, es, por ejemplo, lograr que los grupos que tienen ya deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas le paguen al Estado ecuatoriano lo que le deben, porque hay deudas en firme que sin embargo no se cobran. Pero para esto hay que tener las manos libres, no hay que tener conflicto de interés, no hay que tener las manos atadas. Y vea usted, esto significaría importantes recursos para el país. De igual forma, ¿cómo lograr que la inversión pública pueda retomarse en el país para atender las principales necesidades, pero también para poder dinamizar la economía? Fíjese, el año anterior y en lo que va de este año, el gobierno tiene recursos porque ha logrado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿A costa de qué? Evidentemente a costa de sacrificios para la población ecuatoriana, subir el IVA, subir de forma permanente el precio de los combustibles, ajustar de forma permanente también el precio de las tarifas, ¿sí? Pero eso ha significado recursos, más deuda, ¿sí? Que se ha endeudado el gobierno ecuatoriano. Tiene recursos, adicionalmente tiene los recursos del IVA, adicionalmente gracias a nuestra propuesta se pudo recaudar también importantes recursos de la banca, que son los únicos que habían ganado de forma extraordinaria y nunca habían tenido una contribución especial. De igual forma, la reforma tributaria. Es decir, recursos no es que le han faltado al gobierno. El problema son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno? Y evidentemente en esas prioridades no está atender los principales problemas del país. Nos dijeron que, por ejemplo, los recursos del IVA iban a servir para la seguridad. Ya ha pasado el tiempo, han pasado los meses, vemos que esto es falso, vemos que esto era una imposición del Fondo Monetario Internacional y esos recursos no han servido para poder atender de manera adecuada los temas de inseguridad que vive el país. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Si más allá de lo que digan, más allá del plan Fénix, ¿qué es lo que vemos? Vemos que no hay un verdadero plan, no hay una actuación de prevención, por ejemplo, en que se coordine con los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, no hay un eje de investigación, de inteligencia, de depuración de la fuerza pública. Y esto es fundamental, la depuración de la fuerza pública. Fíjese que cada vez se les da mucho más poder en esta especie de policialización que se tiene incluso de las Fuerzas Armadas, que se les ha puesto a controlar ahora las ciudades, incluso las cárceles. Pero ¿cuáles son los resultados? Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos también? Que hay penetración del crimen organizado en la policía y en las propias Fuerzas Armadas. Fíjese que hay esta denuncia de una plataforma digital, de una plataforma comunicacional digital, que este peligroso narcotraficante, Fito, habría escapado con la complicidad de militares e incluso dicen disfrazado de militar. Y sobre eso no ha habido un pronunciamiento del ministro de Defensa, no ha habido una posición clara en este sentido. ¿Cuáles son los niveles de penetración que tiene el crimen organizado, que tiene la delincuencia transnacional en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el sistema de justicia? Fíjese que sobre esto, por ejemplo, no se ha Oiga, dicho doctor, una pero se sola debe hacer palabra. una depuración total entonces, porque la corrupción está en todas las instituciones del Estado. O sea, yo creo que no hay una que no se salve de la corrupción y el Vea, narco enquistado. es que, ¿qué es lo que nos ha pasado? Mire, los grupos delincuenciales, de delincuencia transnacional, tienen esta misma lógica depredadora, que a veces depredadora y al mismo tiempo invasiva, que tiene el capital irresponsable.
Es decir, van copando todos aquellos espacios en los que ven que hay debilidad institucional. Y en estos últimos 7 años hay un deterioro institucional muy grande, un deterioro institucional que afecta incluso a la propia percepción que tenemos los ciudadanos sobre la democracia. Fíjese que ahora 1 de cada 3 ecuatorianos, apenas 1 de cada 3 ecuatorianos, ¿sí?, cree que se pueden resolver los problemas en el marco democrático. Esta es la realidad de lo que se vive en el país. ¿Por qué? Porque se ha ido deteriorando. Y como usted dice, poco a poco el crimen organizado, la delincuencia transnacional ha ido copando espacios, muchas veces con la permisividad de las propias autoridades. Vea usted las denuncias que han quedado sin investigar porque la fiscalía para esto tiene pies de plomo respecto del caso León de Troya, en que los altos mandos policiales pararon una investigación. Esta es la denuncia que se hace. Los altos mandos, los más altos mandos policiales pararon una investigación, la conocida como León de Troya, porque en esa investigación aparecían personas que estaban vinculadas al expresidente Guillermo Lazo. ¿Sí? Y sobre esto, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Por qué con esta denuncia tan seria la Fiscalía ha tenido pies de plomo? Ahora se sabe, ¿no es cierto?, que permanentemente coordinaba su actuación con los Estados Unidos, que finalmente pretendía llevar adelante la investigación contra el señor Danilo Carrera, pero lo hace con pies de plomo, cuando lo que demuestra esto es precisamente cómo el crimen transnacional ha ido penetrando instituciones altamente jerarquizadas como son la propia Policía Nacional. Y yo diría también por las evidencias que se presentan con las Fuerzas Armadas. Esto, evidentemente que hay alternativa, evidentemente que hay solución. No van a ser respuestas de la noche a la mañana. El país está en una situación muy crítica, muy compleja. Pero lo primero, hay que saber qué hacer. Hay que dejar la improvisación, hay que tener ministros de defensa que efectivamente entiendan la situación y el rol que debe jugar en este momento las Fuerzas Armadas. Hay que tener una ministra o un ministro que no solo esté encargada de la pelea, la confrontación, la difamación a los opositores, sino básicamente que entienda cuál es el rol que debe tener la policía y además tener la autoridad política y moral para poder precisamente llevar adelante un proceso de depuración en la Policía Nacional. Perfecto. Entonces, alternativas hay en el plano económico, en el plano de la seguridad, ¿sí? Hay alternativas. Lamentablemente, quien debería ir enfrentando esos problemas está ya dedicado a la campaña electoral. Los ministros de triste recordación que han renunciado para ser candidatos están más preocupados en su campaña antes que en los problemas del país. Y esto se explica porque quienes gobiernan están distantes pues, de la realidad del pueblo. Cuando van a los barrios populares van disfrazados, con chaleco, con traje militar, con casco, con 20 carros blindados. Por lo tanto, son lejanos, son distantes, no pueden entender lo que se vive en los barrios, lo que se vive en las comunidades, lo que se vive en el país. Son gente que gobierna desde lejos y por lo tanto no tiene claro cómo enfrentar los problemas. Y además no es que tampoco son ni estudiosos ni se preocupan por conocer la realidad. Piensan que todo se hace repartiendo muñecos de cartón, muñecos que no tienen ni memoria ni corazón. Piensan que todo se resuelve con alguna propaganda en el TikTok, mientras realmente los grandes problemas del país todos los días solo se profundizan. Perfecto. 8:25. Hemos dialogado con el doctor Vigilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino y analista político de nuestro país. Gracias, doctor. Que tenga excelente día. Siempre será un gusto. Muchas gracias. 8:26.